Levítico 15, versículo 18. Cuando un hombre se acueste con una mujer y tenga una emisión de semen, los dos se lavarán con agua y serán impuros hasta el anochecer. ¿Qué? ¿Eso está en la Biblia? ¿La Biblia habla del sexo? Claro que sí. Lección número 1. Los pueblos paganos pensaban que al hacer el sexo en sus templos con prostitutas del templo de ambos sexos, eso les hacía más santos. ¿Y por qué pensaban así? Los sociólogos nos enseñan que cuando un pueblo alaba, por decir, a un animal. En mi país, los nativos hace muchos años atrás tenían sus postes tótem. Y a veces ponían en la parte superior de ese poste un oso. Y alababan al oso. Y como enseñan los sociólogos, no es que estaban exactamente alabando al oso, sino decían, yo quiero ser como este oso. Porque es grande, es fuerte, además es chévere. Qué lindo es el oso. Quiero ser como... Entonces realmente el pueblo estaba alabando a sí mismo. ¿Me entienden? Y ahora, esos pueblos antiguos, paganos, ¿qué alababan ellos? El sexo. Dios está diciendo, así no es. Aún en un matrimonio, cuando no están pecando, cuando están más bien cumpliendo con lo que Dios manda, al final de cometer o hacer el sexo, quedan impuros ambos hasta el anochecer. ¿Cuál es la idea? La Biblia no nos enseña que el sexo es un reemplazo para Dios. La Biblia nos enseña la verdad en cuanto al sexo. El sexo dentro del matrimonio es algo que nació en el corazón de Dios. A mí me da pena que a veces me encuentro con cristianos que piensan que el sexo es para tener hijos. Nada más. Bueno, ya tenemos hijos, ¿para qué hacer el sexo? Y normalmente la esposa piensa así, el hombre frustrado. ¿Qué dice Dios al respecto? La idea del sexo es una idea que nació en el corazón del Señor siempre y cuando es dentro del matrimonio. ¿Ya? Es un regalo de Dios para nosotros. Es un regalo de Dios. Es un don de Dios para nosotros. No solo para procrear, sino para disfrutarlo. Tanto así que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 dice que el matrimonio y el sexo nos enseña cómo es el reino de Dios. O sea, hablando entre adultos, cuando la pareja cristiana está haciendo el sexo y está disfrutando tanto ese momento, no es malo, es correcto decir, si yo disfruto tanto eso, imagínate cómo será el cielo. Y ahora no estoy diciendo que vamos a hacer el sexo en el cielo. La Biblia dice que no. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que la experiencia que vamos a tener en el cielo con Dios, lo que más se acerca a esa idea en el mundo es el sexo en el matrimonio. ¿Quiénes quieren ir al cielo? Va a ser bacán. El sexo es tan importante en el matrimonio cristiano que la Biblia nos enseña que la pareja cristiana, ya estoy nervioso, ¿no? La pareja cristiana no debe separarse sexualmente, sino por tiempos breves para orar. Tanto así que 1 de Corintios capítulo 7, versículo 3 empieza diciendo, el marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su esposo. Y me gusta porque dice con el esposo y con la esposa, no con la amante. ¿Ya? La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para dedicarse a la oración. Pero vuelvan luego a juntarse, no sea que Satanás los tiente
por no poder dominarse. Les animo, parejas cristianas, a obedecer al Señor. Practicar el sexo en el matrimonio. Si no lo hacen, están en desobediencia. Tanto así que el libro de Cantar de Cantares es un libro que sí nos explica un poco de cómo es la iglesia con Cristo. El amor entre la iglesia y Cristo y la iglesia. Pero eso no es todo. Normalmente el mensaje de Cantar y Cantares es un manual sexual. Tanto así que el pueblo judío, ellos no permitían a los jóvenes leer el libro hasta que estaban a punto de casarse. Y cuando tú lees el libro de Cantar y Cantares, como debe ser, debes terminar rojo, diciendo, ¿la Biblia habla de eso? Sí, quizás en algún momento pronto, no sé, estoy orando por eso, vamos a hacer un retiro para matrimonios en un lado y voy a explicar y enseñar Cantar y Cantares para las parejas. Claro que nos habla de Cristo y su iglesia, pero también vemos aquí el contexto bíblico de cómo es el sexo en el matrimonio. ¿Ok? El sexo dentro del matrimonio, siendo un don de Dios, algo tan precioso, tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que no alcanza la gloria de Dios. No alcanza la gloria de Dios. Esa intimidad no es Dios. No es Dios, sino es un don de Dios. El problema es cuando convertimos el don de Dios en un Dios para nosotros. Igual que los pueblos paganos usaban el sexo para supuestamente acercarse más a Dios, y realmente estaban alabando a sí mismos y alabando el sexo como si fuera un Dios. Es igualito a lo que está pasando en nuestro mundo hoy en día, ¿no? Tanta presión hay. El mismo mundo nos enseña que la mujer es bonita si tiene un cuerpo así, si no tiene arrugas o no tiene muchas, etc. Por eso tantas mujeres tienen que pagar tanto para ir a cambiar sus cuerpos, etc. Pero la Biblia enseña que no es así. Dios tiene que ser Dios. Todo tiene que ser en orden, en su lugar. Este mundo y todo lo que nos ofrece no es lo mejor. Lo mejor viene después. Siempre y cuando alabamos al Señor y servimos al Señor como debe ser. Y tanta confusión hay en el mundo, no solamente en cuanto al sexo, sino en otros aspectos también. Gente que piensa algo que no es bíblico. Por ejemplo, la gente que dice, bueno, si tienes la salud, tienes todo. La Biblia no dice eso. ¿Cuántas personas piensan así, no? Bueno, lo más importante es tu salud. No, lo más importante es tu relación con Cristo, el reino de Dios. Otros dicen, tener una buena pareja y hijos lindos, eso es lo principal. No. Otros que piensan, lo que es importante es tu carrera. Tienes que tener una buena carrera. Todas esas cosas pueden ser buenas. Pero si Dios no está en su lugar en tu vida, no tiene sentido. Debemos de mantener la perspectiva correcta. La Biblia dice, ok, el sexo en el matrimonio está bien, pero la pareja se queda inmunda hasta el anochecer. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Todo tiene que tener su prioridad. Por ejemplo, sabemos que cuando la pareja hace el sexo, después viene el cansancio. Imagínense cómo sería hacer el sexo, después, ok, vamos al templo. Tenemos que servir al Señor. Y llegan ahí, cansados, con sueño. No. Una cosa que no es ley, pero me gusta mucho de mi trasfondo cristiano. En mi pueblo donde yo nací, casi todos, no voy a decir que todos eran cristianos, pero todos iban a la iglesia. Tanto así que los días domingos a las 9 de la mañana no había ni un carro en la calle. Todos religiosos, por lo menos, ¿no?
Pero también otra cosa es que ellos fueron enseñados más o menos así. Mira, día domingo tenemos iglesia, tenemos servicio. Y si vamos a escuchar la palabra de Dios como pueblo de Dios, y Dios nos va a hablar como pueblo, tenemos que ir preparados. No podemos ir al culto tan cansados que necesitamos 2 palitos, uno para cada ojo. Entonces, su costumbre de mi pueblo era los sábados temprano hacer compras, etcétera, pasear un poco, pero temprano todos en la casa. No existía en mi pueblo fiesta los sábados en la noche, porque todos pensaban, no, porque domingo tenemos que estar en la iglesia. No podemos estar ahí tan cansados cuando vamos a escuchar la palabra del Señor. ¿Estoy poniendo una ley nueva para nosotros? Claro que no. No voy a juzgarte si tú vas a la fiesta, sino si llegas aquí y te quedas dormido, vamos a enviarte al purgatorio unos 5 años. No. Pero la idea, Dios dice, ok, hacen el sexo, pero se queden inmundos hasta el anochecer. Porque tienen que servir al Señor con ganas y preparados. Pero otra cosa que vemos aquí, que quizás es más importante todavía, es que el sexo en el matrimonio es uno de los dones más grandes que Dios nos ha dado.